En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos que la meditación de tu doctrina nos enseñe a cumplir siempre de palabra y de obra lo que a ti te complace. También perdona nuestros pecados, nuestros innumerables pecados, para que no nos falte tu gracia, para que tu presencia en nosotros no esté así expulsada de nuestro interior, sino que por la presencia de tu luz, de tu gracia, podamos nosotros comprender lo que tú nos enseñas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, hoy vamos a meditar en el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Ese será el texto con el que vamos a hacer la lección divina. ¿Sí? La primera parte de la lección es la lectura. La segunda es la meditatio. La tercera es la oratio u oración sobre el texto. Y la cuarta es la contemplatio o simple mirada de contemplación a aquello que el Señor nos enseñó. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es la contemplación, la lección. Lo primero es la lección. Bien, ya tenemos el texto enfrente y vamos a ir leyendo. Y mientras yo voy leyendo, ya voy a ir haciendo unos comentarios a lo que, y después volveremos a leer el texto. Yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y por lo tanto, el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Empezaron entonces los judíos a discutir entre ellos y a decir: ¿cómo puede éste darnos la carne a comer? El tema es que esa discusión de los judíos tenía sentido, sobre todo porque la expresión fue muy fuerte. El Señor usó un término para comer que es lo mismo que masticar. Entonces no se trataba simplemente de tomar el cuerpo, era realmente masticar. De tal modo que aquello no podía sino tener connotaciones alimenticias. O sea, por eso el escándalo. No es que simplemente eran tontitos y no entendieron el símbolo de la cuestión, sino que ellos entendieron que el Señor les decía: el que no come mi carne, del modo como podríamos entender el comer la carne. ¿Cómo puede éste darnos la carne a comer? Díjoles pues Jesús: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. No les dijo: ustedes no entendieron bien. Sí, en verdad les digo, si no coméis la carne y no bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Porque la carne mía verdaderamente es comida y la sangre mía verdaderamente es bebida. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, en mí permanece y yo en él. De la misma manera que yo, enviado por el Padre viviente, vivo por el Padre, así el que me come vivirá también por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron sus padres, los cuales murieron. Se refiere al maná en el desierto. El que come este pan vivirá eternamente. Esto dijo en Cafarnaún, hablando en la sinagoga. Bien, volvamos al texto, al principio, versículo 51. Yo soy el pan, el vivo, el que ha bajado del cielo. Pensemos en primer lugar en los panes de la Sagrada Escritura. ¿Dónde encontramos panes? Muy bien. El primer pan que yo recuerdo es el pan de... con el sudor, ganarás el pan de tu mesa con el sudor de tu frente. O sea, esa es la referencia que hace en el Génesis al alimento corporal. Luego, lo que tenemos nosotros es alimento corporal simbolizado con el pan de tu mesa, el alimento de tu mesa, lo ganarás con el sudor de tu frente. Eso le dice, esa es la maldición que recibe Adán después de su pecado. Entonces, en este sentido, el pan
comienza siendo ya desde el principio un símbolo del alimento, porque es como el alimento presente con mayor facilidad, y siempre uno encuentra el alimento, el pan, o algo que sustituye al pan. Entonces es muy extendido el uso del pan como alimento. Recordemos que alimento, ¿qué significa alimento? Alimento sabemos lo que es alimento, no voy a hablar sobre el significado de alimento. Lo que voy a decir es que el alimento es tan necesario para nosotros en nuestra condición mortal que sin alimento nosotros simplemente moriríamos. Sin alimento moriríamos. Entonces, de tal modo que el alimento es la primera necesidad. Cuando hablamos de pan como alimento, estamos hablando de algo que es de primera necesidad, sobre lo cual se construye todo lo demás. Si quiero estudiar, primero pienso en el alimento. Si quiero rezar, digamos así, primero pienso en el alimento, por su presencia o su ausencia en el caso del ayuno. Pero se dan cuenta que el alimento es una situación, una realidad omnipresente, porque esta vida del cuerpo, que no el alma, que el alma no necesita alimento, pero el hombre es una unión de cuerpo y alma, entonces el cuerpo necesita el sustento del alimento. Si queremos ser más científicos, podemos entender esto, que del alimento el hombre quita su energía. O sea, las células quitan de los alimentos lo que tienen de energía, transforman así entonces la materia en energía, y esa energía es la que utiliza para poder para poder moverse, o sea, para poder vivir, que no es otra cosa que movimiento. Así que el alimento permite la subsistencia corporal del hombre, no así espiritual, sino la corporal. Pero el Señor dice: yo soy el pan, el vivo que ha bajado del cielo, ¿sí? Y al final dice: no como aquel pan que comieron vuestros padres y murieron, sino que este pan, en cambio, es un pan vivo que ha bajado del cielo. El maná evidentemente no era pan vivo, pero Él sí es pan vivo, porque de hecho está hablando, ¿no? O sea, estoy hablando aquí con ustedes. Me conocieron de pequeño, me conocieron de niño, y ahora estoy hablando con ustedes. Ergo, este es un pan vivo que crece, porque lo que está vivo crece. ¿Cuáles son las características de la vida? Y bueno, hay 3 grados de vida, según Aristóteles: la vida vegetativa, la vida sensitiva y la vida racional. Entonces, la vida vegetativa tiene los 2 primeros grados condiciones de la vida, que es la nutrición y la reproducción. La vida sensitiva, en cambio, tenemos reproducción y nutrición y reproducción. Las plantas pueden alimentarse y además pueden reproducirse. Los animales tienen vida sensitiva y movimiento. Sensitiva y movimiento. Entonces pueden moverse del lugar, las plantas no. Pueden moverse del lugar, pueden cambiar de lugar, y además tienen sensibilidad, sienten dolor o placer. Y el animal tiene también la vida vegetativa, y el hombre tiene la vida vegetativa y animal, y además tiene la vida racional. Y el pan. Y ningún pan tiene vida, porque el pan, una vez que la semilla es extraída del trigo, ya deja de estar vivo propiamente. Es una materia, digamos, en cierta forma muerta. Entonces, sin embargo, no decimos que el pan esté vivo, ¿sí? Porque es materia inerte. Ya no tiene funciones de nutrición, no tiene funciones de reproducción, ni de sensibilidad, ni de movimiento, y mucho menos las funciones racionales, que son de entendimiento y voluntad, que tiene el hombre. Así que el Señor dice: este es el pan, yo soy el pan vivo. Entonces tiene que referirse por lo menos a uno de esos grados de la vida, ¿sí? Vegetativa, sensitiva o racional. Pero Él dice: yo soy el pan vivo. Aquí este pan, para corresponder con la dignidad del que está hablando, del Dios que está hablando, tiene que contener todo esto. O sea, tiene que tener vida vegetativa, tiene que tener, o análogamente por lo menos, tiene que tener vida sensitiva, y tiene que tener vida racional, análogamente. Estoy usando símbolos aquí.
no vamos a pensar en otra cosa. Estoy usando de símbolos. O si no, ¿en qué modo está hablando de vida? Claro, y después está la vida divina. ¿Y qué es la vida divina? Y la vida divina consiste en la posesión total del ser, ¿sí? En un solo instante. Eso es la vida divina consiste en eso, ¿sí? Él posee el ser, él no ha recibido el ser, sino que la vida divina consiste en que él es para siempre, ¿sí? Es para siempre, ya no se desgasta, no se desgasta, no se cansa, no se mueve, la felicidad, que es perfección, no termina, porque su causa es la misma divinidad. Así que cuando él dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, o sea, es un pan que está vivo y que además es divino, entonces tendríamos que considerar todas estas cosas para entender lo que está diciendo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Además, también tendrá vida divina en él, propiamente, porque lo que está en el cielo es inmutable. Lo que está en el cielo no se acaba. Lo que está en el cielo es para siempre, es eterno, decimos. Entonces, tiene vida eterna, vivirá para siempre. Por lo tanto, el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Y ahora, ¿cómo yo voy a hacer para que ustedes coman de este pan? Yo soy el pan vivo, y entonces para que ustedes puedan parecerse al pan, les doy a ustedes mi carne. Bueno, entonces, una cosa es importante volver a pensar aquí. Lo que hay que pensar aquí es lo siguiente. Nosotros somos lo que comemos. No sé si ya habrán escuchado alguna vez esa sentencia. Somos lo que comemos, ¿sí? Si como mucha grasa, entonces soy medio grasoso o grasiento, como dicen aquí en Paraguay. Si como muchas verduras, soy más sano. No soy más sano, porque en realidad el cuerpo, por su fragilidad, necesita un poco de proteínas. Entonces soy lo que como, soy lo que como. Y entonces el Señor dice aquí, bueno, y por lo tanto el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Porque mi carne entonces tiene que tener algo de vida divina, Entonces, si yo les doy mi carne, el mundo vivirá. El mundo que recibe. Así que los judíos empezaron a discutir entre ellos y a decir, ¿cómo puede darnos de comer la carne? No sé, no parece que aquí algunos hayan entendido lo que el Señor haya dicho. Lo que sí se ve es que comenzó a haber un altercado entre ellos diciendo, espera, nos dijo que comamos la carne. Probablemente los otros dijeron, no, usó símbolos. No, sí dijo que comamos la carne. ¿Qué carne? La carne de su cuerpo. ¿Y qué va a hacer? ¿Nos va a dar mientras esté vivo? ¿O va a morir antes de darnos la carne? ¿Cómo es posible eso? Entonces, díjoles pues Jesús, sabiendo de que estaban discutiendo, en verdad, o sea, asegurando absolutamente lo que está diciendo, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis la sangre del mismo Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Recordemos una cosa, hagamos un poco de historia de las religiones. Las religiones antiguas, las paganas, por supuesto, principalmente las mistéricas, solían tener ellos unos ritos, ¿sí?, con los cuales ellos participaban de la naturaleza divina del Dios al que adoraban, ¿sí? Y esto suelen decir los ateos para poder decir que los católicos se copiaron algunos ritos de estas religiones paganas. Entonces, no copiaron, no copiaron. Lo que sucede es que desde la revelación primitiva, la premosaica, Dios ya había revelado a Adán y Eva que ellos habían de recibir un alimento que los haría parecidos a Dios.
¿Y por qué digo esta cosa tan extraña? Muy fácil, muy fácil. Esto lo digo porque cuando Adán y Eva fueron tentados en el paraíso, tenemos que recordar una cosa. Adán y Eva no eran unos niñitos inocentes. Adán y Eva tenían conocimiento infuso. Conocimiento infuso. ¿Qué significa eso? Que tenían la máxima sabiduría humana, la máxima sabiduría humana que podía recibir un hombre. Adán le daba el nombre a los animales. Dígame si alguno de ustedes pueden dar el nombre de los animales, por muy inteligente que puedan sentirse. No. Para dar el nombre a los animales, a los seres, yo tengo que tener un conocimiento especialísimo de la naturaleza de aquella cosa. O si no, es imposible que yo dé nombre a las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Viene el demonio y les tienta diciendo, che, ustedes coman de este alimento y entonces serán como dioses. Muy bien. ¿Por qué creyeron semejante cosa Adán y Eva? ¿Acaso no entendían ellos que la naturaleza divina es totalmente otra cosa que la naturaleza humana? ¿Acaso no entendían ellos que la naturaleza humana tiene el ser contingente, que es distinto que el ser necesario, y que el ser contingente por definición no puede convertirse en ser necesario? ¿Acaso no sabían la infinita distancia entre las dos naturalezas? ¿Tentaron a Dios porque así nomás, pensando que Dios podrían simplemente vencer a Dios? No. Lo que pasa, lo que probablemente pasó, si quieren que dé un espacio para que alguno se escape, es lo siguiente: que Dios les había prometido un alimento que los haría participar de la vida divina. Dios les prometió ese alimento. Y el demonio, sabiendo de esa promesa, les engañó. Entonces, a partir de allí, a partir de nuestros primeros padres, Adán y Eva, entonces su descendencia, alguno me va a salir aquí diciendo que no, Adán y Eva son un símbolo. Mira, decí lo que quieras. Yo sigo creyendo en las Sagradas Escrituras y además podríamos también discutir sobre argumentos científicos acerca de la imposibilidad del poligenismo, o sea, de que hayamos tenido muchos Adanes y Evases. Pero no se trata, no es el tema ahora. El tema es el siguiente, que Adán y Eva transmitieron a su descendencia, a los pueblos antiguos, a su descendencia, y esto a la vez a su propia descendencia, y entonces así han llegado a los pueblos antiguos, la idea del sacrificio y de la participación en el sacrificio de la naturaleza divina. Y entonces tenemos nosotros que estos pueblos separados de Adán y Eva, ya habiéndose desarrollado y habiéndose multiplicado, entonces lo que ellos intentaron reproducir aquellos que ellos habían recibido por tradición de sus padres, que es un culto religioso que reprodujese aquella idea del comer la carne de Dios para hacerse como Dios. Pero claro, eso significa que todas las religiones son iguales. Yo no dije eso. Lo que dije es que basado en eso, por eso tenemos muchos pueblos primitivos que, por ejemplo, tienen sus relatos religiosos del diluvio universal, del Mesías. Entonces, eso se realiza todo en Jesucristo. Y todo eso se realiza propiamente en el sacrificio eucarístico, el sacrificio del altar. Bueno, entonces, sin embargo, uno podría decir, ¿y por qué los hebreos no tenían? Sí, los hebreos tenían sacrificios, no sacrificios humanos, sino tenían sacrificios de animales, ¿sí? Y para hacer estos sacrificios animales, según esto que Dios les había revelado, ellos utilizaban un animal que, digamos, expresaba del modo más acabado posible la naturaleza mansa del Mesías, el Cordero. ¿Sí? Hasta que llegase el tiempo del Mesías y el Mesías fuese entonces sacrificado por los sumos sacerdotes del templo y ofrecido en el altar
así como realmente fue. Bueno, entonces, por eso, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, dice el Señor. Porque así nos parecemos a Dios. El que come de este pan se parece a su alimento. Si este pan es el pan vivo bajado del cielo, entonces se parece a su alimento. Porque la carne mía verdaderamente es comida y la sangre mía verdaderamente es bebida. Porque todos los otros alimentos que recibimos nosotros aquí son, digamos, figuras nada más del alimento definitivo. Del alimento que puede alimentarnos como para que... Porque el alimento lo que procura es retener, contener, atrasar la descomposición del cuerpo. Deja de comer una semana y verás cómo tu cuerpo se descompone, o sea, se debilita. Primero bajas de peso y perdes la grasa, pero después ya comenzás a perder los propios músculos y después morís. Entonces, pero acá hay un alimento que es verdadera comida y verdadera bebida. Y el que come de este alimento, ese tiene vida eterna, o sea, tiene una energía que no se acaba. La carne mía es verdadera comida y la sangre mía verdadera bebida. Y el que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, en mí permanece y yo en él, porque somos lo que comemos. De la misma manera que yo, enviado por el Padre viviente, vivo por el Padre. Porque mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. No porque Dios se alimente de Dios, sino porque el alimento es una participación de nuestra naturaleza en la naturaleza de otra cosa. Esto yo lo hago mío, entonces soy mi alimento. Pero ¿qué pasa con Dios? Dios no se alimenta, ¿sí? Pero Dios vive por Dios. O sea, las personas divinas viven cada una de ellas por la otra. Siempre su vida está en la otra, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo vive por el Padre y el Hijo vive por el Padre vive por sí mismo, ¿sí? Pero engendra al Hijo. Y entonces, así como yo, enviado por el Padre que vive, vivo por el Padre, así el que me come vivirá también por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron los padres allá en el desierto, los israelitas en el desierto. Ellos murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vivirá eternamente. No es entonces un símbolo, evidentemente, o si no, no hubiera habido este altercado y no hubiera habido una reconfirmación de nuestro Señor. No era un símbolo. Él estaba hablando realmente. En verdad os digo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en sí. Ahora vamos a pasar a la meditación. Vamos a meditar en este texto, y es la segunda parte. Intentaremos ya comenzar a aplicar a nosotros. Yo aplico un poco a mí, No les cuento todo lo que aplico a mí personalmente, porque esta lección no es una confesión pública, ¿sí? Pero les digo una novedad. No es una novedad, mejor dicho, perdón, quise decir, no es una novedad, les digo algo que no es una novedad, que soy también un pobre pecador como cualquiera de ustedes que está viendo aquí esta lección. Entonces, la aplicación que yo haga para mí, puede servir eso a cualquiera. Ahora empezamos a aplicar a nosotros. Voy a tratar de aplicar a mí, a la iglesia, a los hombres, a todo el mundo, en la medida de mis posibilidades. Hoy seguimos discutiendo nosotros acerca de si Jesucristo habló de esto en forma simbólica o real. No queda dudas por el texto de que Jesucristo habló de forma real. Entonces, eso significa que cada vez que yo estoy delante del pan vivo bajado del cielo. El pan vivo bajado del cielo. ¿Dónde estoy yo delante del pan vivo bajado del cielo? Cuando estoy delante de la Eucaristía. No estoy hablando de un simple alimento ritual, alimento ceremonial. No es un alimento ceremonial, simplemente. Aunque se parece, ciertamente. Claro, se da en una ceremonia, se confecciona en un rito.
por las manos de un sacerdote ordenado ritualmente por un obispo. Pero en sí mismo, aunque ese es su origen y su causa, no estoy delante de un simple alimento ritual que simbólicamente me une a la divinidad y a mis hermanos. Estoy hablando de Dios mismo en la persona de su Hijo. Dios en la persona del Hijo eterno de Dios, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por el que todas las cosas fueron hechas. No es un pancito que se nos da a nosotros para poder tener alguna participación en la misa. Es la presencia real del Hijo de Dios. Y no es simplemente cualquier alimento. Es verdadero alimento. Y el que come este verdadero alimento, con las debidas disposiciones, entonces tiene la vida eterna. Mientras que, ¿cuáles son esas debidas disposiciones? Bueno, muy simple. Las debidas disposiciones son el estado de gracia, o sea que nosotros estemos en gracia de Dios, no hayamos cometido ningún pecado mortal que no hayamos confesado, y que tengamos nosotros el deseo de unirnos a Dios, de conocerlo, amarlo y servirlo, o de alabarlo, hacer reverencia y servirlo a Él. Si tenemos ese deseo al comulgar, no una mera necesidad sentimental, porque algunos suelen, estando en pecado, se acercan a comulgar y dicen, demasiado querías y sentía la necesidad. Si sentís la necesidad, tenés que convertirte. Nadie puede comer este pan. Nadie puede comer este pan si no es digno de comer este pan. ¿Sí? Y la dignidad ciertamente no viene de nosotros. Nuestra dignidad viene del bautismo que nosotros hemos recibido y nos ha hecho cristianos por gracia de Dios. Sin embargo, nuestros pecados son nuestra culpa y hemos de arrepentirnos de ellos. Solamente arrepentidos de ellos nosotros recuperamos esa dignidad que se nos ha dado. O sea, se te dio una ropa, vos manchaste la ropa, ahora tenés que lavarla. Y entonces con esa ropa que te dieron, blanca, con esa ropa blanca, lavada por tu penitencia, con esa ropa podés acercarte ahora a poder recibir la comunión eucarística, para poder tener vida eterna. ¿Para qué comulgamos entonces? Comulgamos para tener vida eterna. El que no comulga no tiene vida eterna. El que no comulga no tiene vida eterna. Esto tiene dos vertientes, dos vertientes. La una es respecto de nosotros. El que comulga tiene vida eterna. El que no comulga no tiene vida eterna. En cuanto a mí, eso me tiene que hacer pensar muy seriamente acerca de qué hago yo con este don, ¿sí? ¿Cómo yo lo considero? ¿Cómo pienso en él? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? Nos preparamos poco, muy poco. Estamos parloteando allí antes de la misa, No pedimos como conviene perdón por nuestros pecados, o nos confesamos muy superficialmente, y no procuramos movernos a verdadero dolor de nuestros pecados, etcétera, etcétera. La ropa misma, una ropa indigna, es siempre una falta de prolijidad en las ropas para poder comulgar siempre que se pueda, y yo sé que se puede. Qué sé yo, en mi parroquia hay un niño paupérrimo, que vive de la caridad de otras personas, pero que la caridad de esas otras personas es tan grande que el niño tiene todo y es mucho más educado y bien formado que muchos otros que tienen mucho más que él. O sea, estoy hablando de un niño que no tiene a sus padres, que su mamá es enferma, entonces el niño es educado por sus vecinos, por la caridad de sus vecinos, de un señor al que le llama tío, pero que no es su tío. Y este niño viene a misa todos los días y viste de traje. El niño, ¿entienden? Y algunos dirán, no, él lo hace porque no entiende nomás la cosa. No es cierto que no entiende. El Jueves Santo, este niño
Cuando se apagó, cuando se sacó el Santísimo Sacramento de la iglesia y se apagó la luz del Santísimo Sacramento, se echó a llorar. ¿Por qué le llevan a Jesús? ¿Por qué le llevan a Jesús? Porque sabía que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. ¿Entienden? Entonces, nos preparamos poco para recibir a Jesús. Nos preparamos muy poco. Y Él está diciendo que Él es el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Esa vida eterna que nosotros queremos. Delante de la crisis en la que nosotros estamos viviendo hoy, el coronavirus, mucha gente tiene miedo de morir. Porque quiere tener en el fondo vida eterna. ¿Y cuál es la respuesta? No comulgar. Perdón. La respuesta, no comulgar. Para tener vida eterna. Le van a tener vida del cuerpo. Comer el pan, aquel otro pan, que no es el pan vivo, morirán. No piensen que no morirán. Morirán. Y aquí viene la cuestión, la segunda vertiente del tema. Uno es en cuanto a mí, otro es en cuanto a los demás. No puedo yo contentarme solamente con que la gente tenga alimento. ¿Sí? Mucha gente está haciendo una cosa maravillosa, dando de comer a los pobres en tiempos de crisis. Sí, en tiempos de crisis. Y alrededor del mundo. La iglesia es la primera que tiene comedores y albergues y hace obras de caridad. Pero eso no sirve de mucho. Eso es solamente, digamos, para ganar tiempo. Es para que ayudemos a esas personas a que coman el pan vivo bajado del cielo. Porque aunque le demos de comer, aunque te quedes en tu casa, cuidándote todas las cosas, te vas a morir un día. Te vas a morir un día. Y si solamente te preocupaste en comulgar el pan que comen vuestros padres, el pan, aunque sea el maná del desierto, te vas a morir igual. Solamente el que come el pan vivo bajado del cielo, ese no muere nunca. Solamente él. Pensemos en los santos, que están más vivos que nunca y mucho más vivos que todos nosotros. Los santos están en el cielo, no están separados de este mundo, porque el cielo no es un lugar a 200 millones de kilómetros de aquí. El cielo está más cerca que Alfa Centauri, que es una de las estrellas más cercanas al sistema solar. El cielo está más cerca de nosotros. Por eso Dios puede actuar en este mundo. Y sin embargo, no comemos el pan verdadero y no bebemos la bebida verdadera. No podemos entonces vivir. Yo diría que el que no comulga, o el que no comulga bien, porque está el cristiano que comulga, pero no comulga bien por falta de preparación, por no procurar unirse más a Dios en la oración, por no comulgar realmente como conviene. Y también pensemos en aquellos muchos que no vienen a la iglesia por falta de apóstoles, que vayan junto a ellos y les prediquen la conversión para que estén listos para comulgar. Hay muchos zombies en este mundo. Todo el mundo se hizo muy devoto de las series de zombies, de los juegos de zombies. Aparecen todo el tiempo. Por todas las redes sociales, todo el tiempo. Zombies aquí, zombies allá. Sí, hay muchos zombies en este mundo. Todos los que no comen el cuerpo y la sangre de Cristo. No comen el cuerpo y no beben su sangre. Zombies todos muertos vivos. Todos muertos vivos, alimentándose de los pensamientos, ideas, de las palabras de otros. Sí, hay un montón de zombies por todas partes. Alimentándose de la sangre de los demás, de la sangre de niños abortados, de la sangre de su prójimo al que procuran difamar o al que intentan o a veces logran calumniar. Sí, zombies, porque no comen el cuerpo y la sangre de Cristo. No se alimentan verdaderamente. Entonces son lo que comen. Son lo que comen. Si solo me ocupo del alimento del cuerpo o de la carne, vivo por la carne. Pero si aquello es nada más que un medio para que yo me alimente de lo que es del Espíritu, entonces es otra cosa. Es otra cosa. Pasemos ahora a la oración y pidamos a Dios
que nos conceda su gracia para poder entender esto y poder llevarlo a la práctica. Esta meditación será suficiente para que podamos pensar constantemente y hagamos un examen de conciencia eucarístico, digamos, que es lo que convendría hacer en este caso. Un examen de conciencia eucarístico. A ver, ¿qué hemos hecho para poder recibir como corresponde el cuerpo y sangre de Cristo? ¿Hemos comido, nos hemos alimentado de esta presencia real o no? ¿Sí? Aparte, les invito al pequeño curso que pueden hacer en otro momento sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que también está en nuestro sitio, en formacioncatólica.org. Visitan la sección de cursos y está disponible el curso sobre la teología del sacramento de la Eucaristía, y que en algunas clases les ayudará a poder comprender mejor, más a fondo, esta realidad tan maravillosa que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía y este don que nos da al permitirnos comulgar a nosotros su cuerpo y su sangre. Señor, te doy gracias infinitas porque nos has dejado semejante don. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hayas dejado semejante alimento, el cuerpo y sangre de tu Hijo? No somos nadie y hemos desaprovechado mucho. Pienso ahora en las innumerables comuniones sacrílegas que se han dado a lo largo de la historia. Hombres y mujeres sin fe, y la inmensa mayoría más bien sin amor, que aunque creían algunos en tu presencia real, sin embargo no te han amado como conviene, como corresponde, como te mereces. Pero ¿cómo, Señor, amarte como mereces? Si no podremos nosotros nunca amarte como corresponde, si siempre nuestro amor queda como faltando, como pobre. Por eso, Señor, aumenta en nosotros el amor hacia ti. Haz, Señor, que nuestra fe en tu presencia eucarística encienda en nuestro corazón el amor a esa presencia, y que nunca pasemos indiferentes delante de tu presencia real en el Santísimo Sacramento, aunque sea una señal de la cruz, si no puede ser una visita, aunque por unos instantes, y si no se puede, por lo menos una mirada de amor hacia aquellas numerosas iglesias donde está tu presencia muchas veces abandonada. Señor, te agradezco porque estás con nosotros y porque por la presencia real en la Eucaristía podemos decir nosotros que has cumplido tu promesa de siempre estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, queridos hermanos, les invito ahora a quedar unos instantes pensando en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pensá en tu iglesia más cercana, en la iglesia o capilla a donde vas y donde está presente la Eucaristía. Quiero que pienses allí en Jesús que está allí esperándote y te propongas finalmente, una vez que hayas contemplado con amor esa presencia de Cristo, te propongas que ir a visitarlo lo antes posible y agradecerle allí en su presencia por este don maravilloso. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.